Amén. Dáselo fuerte, fuerte, fuerte al Señor esta mañana, porque Él nos ha hecho libres, nos ha dado la libertad para poder servirle. ¿Cuántos pueden levantar sus manos esta mañana y decir: Señor, te exalto, te adoro esta mañana, bendigo tu santo nombre? Vamos, exalta su nombre en esta mañana. Él te ha dado libertad, ha roto las cadenas de iniquidad. Él nos ha sacado a tierra de libertad. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres para servir a ese Dios maravilloso, lleno de amor y de misericordia. Te adoramos, Dios, en esta mañana, te bendecimos. Mi alma te alaba, Dios, mi alma te exalta. Mi alma reconoce, Señor, tu majestad, tu santidad, oh Dios, tu poderío, la majestuosidad, Señor, de tu presencia en este lugar. Tú eres Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Él es Dios. Por los siglos de los siglos, Él es digno de alabanza y de exaltación. Él merece toda la gloria y toda la honra, porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Hacedor. Hermoso es su nombre, maravillosa es su presencia, infinitamente grande es su amor, grande es su amor, grande es su amor. Te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos. Ay, soy bramazo. Grande es su nombre, su presencia. Su presencia llega donde hay un pueblo que le exalta y que le busca con todo su corazón. Cuando derramas tu alma, más y buscas al Señor de todo tu corazón, Él se derrama. Él envía su presencia, porque Él honra a los que le honran. Él se deja encontrar por aquellos que le buscan. Oh, gracias, gracias, Espíritu Santo, gracias. Él está aquí en esta mañana, haciendo cosas especiales en usted, en su corazón, en su alma. Él trae un confort en esta mañana. Él trae un confort en esta mañana. Su presencia acaricia su alma, le da fuerzas nuevas. Dice: yo estoy contigo, nunca te he dejado, nunca te he abandonado. Aunque no veas nada, aunque no escuches nada, yo estoy contigo. Porque Él es fiel, porque Él es fiel. Amén. Poderoso Jesús, gracias. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Déselo fuerte, fuerte, fuerte. Lo podemos hacer mejor, déselo más fuerte. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre por siempre y para siempre. Estamos contentos de estar en la casa de Dios, hermanos. Qué bueno que usted está acá con nosotros. Le damos la bienvenida a todos, a todos, a todos. Dios los bendiga. Pero sobre todo a los hermanos que están desde hace un buen rato, ya están con nosotros de regreso. Qué bueno verles. Hermana Mari, nuestro hermano José. Y las niñas, Yaelina y Deborita, que están también con nosotros. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a... Perdón, un momentito.
Vamos a iniciar esta mañana con la clase que nos corresponde, es la lección 21. La vamos a decir juntos, dice así: Josías, ¿el qué? El reformador. Josías el reformador. Josías, recuerda que estamos estudiando acerca de los reyes de Judá, y Josías fue uno de esos reyes. Él empezó a reinar siendo un niño de 8 años, pero Dios tocó su corazón, o él se dejó tocar por Dios, de tal forma que él comenzó a buscar al Señor, dice la Biblia, con todo su corazón. Y Dios hizo cosas grandes a través de él. De tal manera que Josías fue el impulsor, el precursor, la punta de lanza que inició una reforma. Y una reforma, hermanos, es un cambio de forma de pensar, es una revolución. Es lo que, hermanos, lo que está mal, hacerlo bien. Lo que está bien, hacerlo mejor. Y lo que ya está mejor, hacerlo excelente. ¿Sí me entendió? Entonces, esto es una reforma. Los historiadores de la iglesia hablan mucho acerca de los tiempos de la reforma. ¿Han escuchado eso? De Martín Lutero, de Juan Calvino, y de todos esos personajes que no habla la Biblia, pero que sí nos enseña y nos demuestra la historia. Pero la reforma de Lutero es otra, así es que no vamos a hablar mucho de eso. Vamos a hablar de la reforma que hizo Josías. Lo decimos otra vez: Josías el reformador. Vamos a ver la verdad central. Dice la verdad central: debemos dedicarnos por completo al Señor. Lo decimos otra vez: debemos dedicarnos por completo al Señor. La carrera cristiana, hermanos, es una carrera donde a veces usted va a tener muchas ganas de ir a la iglesia, muchas ganas de servir al Señor. Y va a haber momentos de altibajos en los que tal vez no tiene muchas ganas, pero como decía el salmista, usted tiene que impulsar a su alma. El salmista decía: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él le decía, le hablaba a su alma. Así es que aun cuando esta carnita, este cuerpo no quiera, usted dígale: pues te voy a llevar a la iglesia, aunque estés cansado, aunque no quieras, aunque tengas sueño, te sientas como te sientas, yo te arrastro para la iglesia, yo te llevo a la iglesia. Entonces debemos dedicarnos por completo al Señor. Amén, hermanos. Amén. Bueno, verso clave, por favor, lo ponemos ahí en las pantallas. Dice de la siguiente manera: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a la ley, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Está hablando acerca de Josías, y eso está en Segunda de Reyes 23, 25. Amén. Amén. Vamos a orar brevemente y vamos a entrar a nuestras respectivas clases. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Hemos venido, Señor, con humildad, con sencillez de corazón, a aprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ministres, Señor, a través de ella, a través de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos. Bendecimos cada clase, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Y bueno, vamos a entrar esta mañana a la clase, hablar acerca de reformar, hermanos, es no conformarnos al estado actual en el que vivimos o en el que estamos, porque todos estamos conscientes, de que lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor o excelente. Reformarnos, como dice el autor o Pablo, que escribe Romanos, que no nos debemos de conformar a este siglo, no nos debemos de conformar a este mundo, sino debemos de renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Conforme a la palabra, conforme a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, reformarnos es un proceso en el que ustedes y yo tenemos que estar constantemente guiados por Dios, guiados por la palabra, guiados por su Espíritu Santo.
las reformas a las cuales la Biblia nos va a enseñar esta mañana a través de la clase, de las que Josías tuvo que lidiar, fue porque el pueblo de Dios se había desviado de la palabra de Dios, se había adormecido, y tuvo que venir alguien a despertarlos y hacerlos entrar en razón. Tuvo que venir alguien que los sacudiera y que les dijera: vamos a servir a Dios, vamos a buscar al Señor, vamos a hacer algo diferente, distinto, porque lo que el pueblo estaba haciendo no les daba buenos resultados. Los resultados eran escasez, esclavitud, falta de paz y todas esas cosas que el pecado pues acarrea, ¿verdad? Todas esas desgracias. Si es que esta mañana pues vamos a aprender acerca de estos puntos. Vamos a entrar al primer punto. El primer punto dice: el celo por una reforma piadosa. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a leer los versos del 1 al 7. Búsquelo ahí en su Biblia, yo ya lo tengo aquí. Listo, así es que vamos a leer los primeros versos. El inciso A dice: la eliminación de la idolatría. ¿Estamos todos ahí? Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos del 1 al 7. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y de 31 años y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Bueno, quiero que se dé cuenta de dos cositas aquí. En el verso 1 dice que él era de 8 años, ¿verdad? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 31 años. Ahora vaya y vea lo que dice el 3, que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ¿qué dice? Comenzó a buscar a Dios. Bueno, la historia de Josías es una historia que muchas veces se le comparte a los niños. En algunos cultos de niños, creo que hasta a mí me ha tocado y he compartido acerca de Josías, porque era un niño cuando comenzó a reinar. Lo que sucedió es que, acuérdese, la semana pasada hermano Santiago dio la clase del rey Manasés. El rey Manasés fue malo, reinó muchos años, se desvió del Señor, se humilló, el Señor lo perdonó, lo restauró, y Dios lo perdonó, lo restauró. El rey Manasés murió y tuvo otro hijo que se llamó Amón. Amón fue malo, y no se humilló, no se arrepintió, no pidió perdón, y murió. Sus ministros, la gente allegada a él, lo mató. De tan malo que era, ya no lo aguantaba nadie, y murió. Amón fue el padre de Josías. Entonces Josías, por herencia paternal, heredó el trono a los 8 años. Y aunque
Podemos entender que un niño de 8 años no puede gobernar una nación, pero sí se entiende que tenía consejeros, tenía personas preparadas a su alrededor que le enseñaron, que le guiaron, que le protegieron, que lo ayudaron. Pero dice la Biblia que a los 8 años de su reinado, él comenzó a buscar al Señor. Y a los 8 años de su reinado, por la matemática entendemos que si a los 8 comenzó a reinar y a los 8 años de su reinado comenzó a buscar al Señor, quiere decir que tenía 16 años, ¿verdad que sí? 16 años tenía, es decir, era un jovencito, era un teenager, ¿verdad? Era un chamaquito de 16 años aún. Pero lo que debe llamar la atención es que dice la Biblia que él comenzó a buscar al Señor a los 16 años. Y es ahí, hermanos, la base, el fundamento del impacto de lo que su vida cambió o fue transformada por buscar al Señor. Una persona que busca a Dios, que es transformada por Dios, que recibe el impacto, por ejemplo, nosotros, en este caso del Evangelio, nuestra vida cambia. Y a partir de ahí vienen cambios, porque usted y yo ya no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir practicando el pecado, porque tal vez usted antes practicaba el pecado porque estaba cegado, estaba ciego. Le daba igual hacer, deshacer o decir cuánta barbaridad usted se le venía a la mente. Pero una vez que usted comienza a buscar al Señor y el Señor comienza a obrar en usted, usted ya no es el mismo. Usted ya no puede seguir practicando lo mismo. Y Josías a los 16 años comienza a buscar al Señor, dice la Biblia, el Dios de David, su padre. Y dice que a los 12 años, es decir, a los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 12 años, pues se supone que tenía 20 años. A los 16 busca al Señor. 4 años después comienza a limpiar al reino. Y mire, para que haya una reforma, para que haya un cambio en una persona, obviamente tenemos que conocer al Señor. Y el Señor comienza a limpiar en nosotros lo que no nos conviene, lo que no nos sirve. Pero nosotros también tenemos que comenzar a limpiar lo que no nos conviene. Josías comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, al reino de la idolatría. La idolatría, hermanos, fue el pecado más constante del pueblo de Dios. Fue la razón por la cual el Señor Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, enviaba pestilencia sobre la nación, enviaba ejércitos. Para este tiempo en la historia bíblica y aún en la historia secular, el reino del norte, ¿cuántos se acuerdan del reino del norte? La nación de Israel ya había sido llevada cautiva por el imperio asirio. El reino del sur, Judá, aún permanecía independiente. Y por tanto, Josías vio la oportunidad de ir aún al reino del norte y destruir también todas esas imágenes que habían causado la ira de Dios y que habían causado el castigo sobre esa nación, sobre el reino del norte. Entonces, Josías comienza a hacer algo que es fundamental, hermanos: limpiarnos, limpiarse. Cuando usted viene del trabajo, si usted tuvo un largo día, trabajó, o usted, ama de casa, cocinó y limpió la casa, dice el pastor, pues quedamos un poco sucios de la ropa, ¿no? Las hermanas que cocinan, pues huelen a lo que cocinaron. ¿No? Usted cocinó pescado, huele a pescado. Usted cocinó lo que haya cocinado. Los hermanos que trabajamos allá afuera, los que trabajan allá afuera en el roofing, en la yarda, pues venimos sudados, venimos pues sí, usted me entiende, ¿verdad?
Volvemos a chivo. Y entonces no podemos ponernos ropas nuevas o limpias. Primero hay que limpiarse. Primero hay que lavarse, primero hay que asearse, ¿verdad? Afeitarse, ponerse jabón. Y entendemos bien el ejemplo, que para obtener lo nuevo, primero hay que dejar lo viejo. Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, decía que no se podía poner el vino nuevo en odres viejos porque no iba a servir, no funcionaba así. Había que poner el vino nuevo en odres nuevos. Es decir, lo nuevo es con lo nuevo. Lo nuevo y lo viejo no machea, ¿verdad? No se llevan bien, no funciona así. Entonces Josías hizo el primer paso. Comenzó a limpiar la nación de Israel del pecado más grave que les había atormentado durante toda su historia como nación, la idolatría. Ahora, usted y yo entendemos perfectamente el concepto de idolatría y sabemos que es un ídolo, es una estatua. Pero aún tenemos de tener cuidado, usted y yo, de no hacernos ídolos que no tengan que ver precisamente con religión. Ok, ahí les va. Para los que no sabían, a los hombres les voy a decir más que nada, las mujeres no muy le entienden a esto. A los hombres, para los que no sabían, y por si acaso usted es de Marte y no sabía, el mundial está a punto de empezar. El mundial es una pelotita, se patea y se mete en una portería y todos gritan gol. Bueno, para colmo de males, amados hermanos varones, el próximo domingo a esta hora va a estar jugando la decepción mexicana, digo la selección mexicana contra Alemania. Y sea cual sea el resultado de ese juego, muy probablemente va a perder. No es fe, pastor, es realidad. Bueno, hay que tener fe, como dice el pastor, ¿verdad? Pero bueno, ya luego hablamos de ese tema, pero vamos a enfocarnos más en la clase. Les estoy poniendo un ejemplo. Muchos nos hacemos ídolos de esa clase. Sea cual sea el juego, quien juegue, usted y yo tenemos un compromiso primero con Dios, ¿verdad? Estar en la casa de Dios, de buscar al Señor. Lo demás es secundario. Predicador muy famoso, Dante Gebel, él decía, él es argentino y los argentinos creo que son aún más apasionados por el fútbol. Él decía que él grababa los partidos, pero él cerraba los oídos y no quería escuchar el resultado del partido hasta que él lo viera grabado, ¿verdad? Él no quería saber, no quería que le robaran esa emoción. Usted lo puede grabar, usted puede... No haga streaming aquí en la iglesia, no va a estar así que... viéndolo, no. Pero el pueblo antiguo hebreo se iba tras los ídolos religiosos. Y usted y yo, que no vivimos en el tiempo antiguo, pero vivimos en el tiempo actual, que tal vez no vamos a caer en una idolatría religiosa, pero tener cuidado de no caer en un tipo de idolatría secular. Muchos, puede ser el deporte, puede ser una personaje de la farándula, o puede ser un personaje de, qué sé yo, aún, hermanos, aún un predicador. Viene un predicador a la ciudad y resulta que viene a las 6 de la tarde en domingo. Y usted dice, ¿me voy para allá? Cuidado. Porque ¿qué es primero? ¿La persona o Dios? Pues Dios, ¿verdad?
¿Nuestro compromiso con Dios o nuestro afán de ir y estar ahí? Es Dios. Entonces, aún nosotros, ¿verdad?, como cristianos ya evangélicos del tiempo actual, debemos de tener ese cuidado. Todos no estamos exentos de ese tipo de situaciones, así que debemos, hermanos, seguir limpiándonos, ¿verdad?, de toda cosa que no nos permita buscar al Señor. Ya después de que, usted se va a dar cuenta aquí a través de la historia de Josías, después de que Josías limpia, él comienza a edificar. Porque para edificar primero tenemos que tener un fundamento, y ese fundamento debe de estar limpio de impurezas, limpio de toda cosa que estorbe. Entonces, lo que hace Josías es lo básico. Él comenzó a limpiar, y habla la palabra, los versículos que leímos, que él derribó altares. Él bajó las estatuas, todo lo que había lo derribó. Aún dice la Biblia que los quemó, los desmenuzó, los hizo polvo y los esparció sobre aquellos que hacían sacrificios a esos ídolos, dando a entender que esos ídolos no tenían ningún poder. Aún dice la Biblia que los sacerdotes de esos ídolos desenterró los huesos y quemó los huesos sobre sus altares. Y el último verso, lo que quiero que usted vea, dice el versículo 7: cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra, mire, de Israel, volvió a Jerusalén. Josías estaba como en una campaña de limpieza nacional. Cuando muchos, sobre todo cuando estamos como más recientes, ¿no? Y es bueno que mantengamos ese fervor por la palabra de Dios y por todo lo que somos como cristianos. Muchos dicen: es que yo voy a cambiar a la nación, voy a traer cambios a mi ciudad y voy a traer cambios y esto y lo otro. Bueno, hay que empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Josías comenzó por él mismo, buscando al Señor. Una vez que él fue impactado por Dios, él comenzó a hacer algo al respecto para favorecer a su nación. Y siendo él el rey, él era la persona de más influencia. Entonces él comenzó a limpiar la nación. Y lo que leímos ahí al último verso, él anduvo toda la nación, como les digo, ya lo que era el reino del norte, que ya no existía, que ya el imperio asirio había conquistado y se los había llevado y los había esparcido por sus tierras, y el reino del sur, el reino de Judá. Entonces él aprovechó para dar a conocer o dar a entender su sentir de que se tenían que limpiar. Vamos a ver el inciso B, dice la restauración del templo. Primero fue la eliminación de la idolatría, y ahora Josías trae la restauración del templo. Vamos a leer los versos 8 al 13. 8 al 13. Dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra,
y eran sus mayordomos, Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Hasta ahí. Bueno, vamos como paso a paso. Primero la limpieza nacional de la idolatría, y después Josías pone su mirada en el lugar de adoración del pueblo, que era el templo. El templo había sido descuidado. Uno de los versos que usted y yo leímos, el verso 10, al final de ese verso, no, el verso 11, perdón. Al final de ese verso dice que los reyes, que los edificios, dice, para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Es decir, algunos reyes de Judá habían descuidado tanto el templo que el templo se había destruido. Había reyes que habían cambiado los escudos de oro y habían hecho escudos de bronce. Y el templo había sufrido muchas pérdidas. Josías comenzó a reconstruir el templo. Hermanos, hay que limpiarnos de toda impureza y hay que reconstruir nuestra adoración con Dios. El templo era el lugar de adoración, era el lugar donde la nación entera iba a buscar a Dios. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. En nosotros habita la presencia de Dios. En usted y en mí se vierte la presencia de Dios. Debemos limpiar y preocuparnos porque este templo esté bien. Pablo, cuando escribe en sus cartas, él dice que él ora para que nuestro mente, cuerpo, alma, espíritu esté bien delante de Dios. Este cuerpo, hermanos, debe de cuidarse no solamente en lo físico, sino en lo espiritual también. Hoy en día está muy de moda, o está mucho acerca de la alimentación, ¿verdad? Y que debemos cuidarnos, debemos de comer bien, debemos evitar ciertos alimentos con exceso de grasa o exceso de carbohidratos. Debemos de comer las cositas verdes, las verduras, que es lo más saludable, y eso es verdad. Eso es verdad, totalmente cierto. Pero se les olvida mencionar lo espiritual. Muchas veces dicen esa frase, cuerpo, o ¿cómo dicen? Mente sana en cuerpo sano, o cuerpo sano en mente sana, ¿no? Más o menos. Pero aunque se cuidara solamente el cuerpo y no se cuida lo espiritual, estamos desbalanceados. Estamos desbalanceados. ¿Por qué? Porque si solamente se alimenta el cuerpo, el cuerpo va a gobernar todo este ser. Y somos un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo va a estar muy sano, pero el alma y el espíritu van a estar enfermos, van a estar desnutridos, van a estar anémicos. Entonces tenemos que cuidar el cuerpo, pero tenemos que cuidar el espíritu y el alma. Alimentar el cuerpo, pero alimentar el espíritu y el alma. Josías, en forma literal, él puso su mirada hacia el templo, hacia el edificio, y comenzó a limpiarlo, a reedificarlo, a restaurarlo. ¿Por qué? Porque era importante que la casa donde la nación se reunía estuviera bien. Fíjese, Josías tenía esa, como se puede decir muchas veces, esa visión
de tener una restauración uniforme de la nación. Y cuando usted pone su mirada en buscar a Dios, en limpiarse y tener una relación correcta con Dios, Dios le va a ir poniendo los pasos y las pautas para que esa relación se haga más fuerte. Usted va a ver cómo, apláudale si le va a aplaudir, déselo fuerte. Amén. Miren, delante de Dios todos estamos pues desnudos, ¿verdad? Dios nos conoce. Y Dios mira la intención del corazón suyo. Cuando usted busca al Señor con todo su corazón y usted quiere agradar a Dios, Dios le va a ir poniendo personas, Dios lo va a ir como poniendo en esa dirección, y Dios le va a ir añadiendo bendición sobre bendición. Por eso el salmista decía, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, usted y yo no tenemos que andar buscando la bendición, sino que la bendición me va a seguir a mí, la bendición me va a buscar a mí. Pero eso sucede cuando usted busca primero a Dios. Usted busca primero a Dios. Josías era un niño, lo pusieron de rey. A los 16 años comienza a buscar al Señor. Dios le pone un sentir en su ser de que había que limpiar a la nación de la idolatría. Dios le pone un sentir en su ser de que había que restaurar el templo. Y él se rodeó, o él usó, él no fue un llanero solitario, él se rodeó de personas. Los versos que leímos, usted se puede dar cuenta que él se acercó con el gobernador de la ciudad, el canciller, sus consejeros, los levitas, los sacerdotes, y los envió a reconstruir el templo. Y dice la Biblia que ellos, ponga atención, en una palabra, el versículo 12 que leímos, dice, estos hombres procedían ¿con qué? ¿En dónde? En la obra. Esos hombres procedían con fidelidad en la obra. O sea, en la obra que estaban haciendo de reconstruir el templo. Ahí se habla de dinero, se habla de responsabilidades, se habla de que cada quien tenía algo que hacer. Y estos hombres eran fieles para con lo que hacían. Estaban dedicados a restaurar el templo. Entonces, cuando usted busca a Dios, hermano, Dios va a poner en su ser, en su corazón, cosas para hacer a favor de Él, cosas para hacer a favor de la obra de Dios. Y cuando usted y yo obedecemos ese sentir que Dios pone en nosotros, los de mayor bendición, pues somos nosotros. Amén. Amén. Vamos a pasar al punto 2 para ir avanzando. El punto 2 dice la reverencia por la palabra de Dios. Y fíjese que en lo que estaban reconstruyendo el templo o dándole una arreglada al templo, sucedió algo, y es que encontraron un libro de la ley o tal vez todo el conjunto de los libros de la ley. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 14 hasta el 28. El punto número 2 dice la reverencia por la palabra de Dios. Y el inciso A dice, el rey busca la palabra, o es decir, se encontraron con la palabra y buscó hacer lo que la palabra le decía que hiciera. Versículo 14 dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló, fíjese que dice, el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Hilcías, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro
y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a los dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Bueno, hemos leído bastantito, ¿verdad? Y todavía nos queda bastante por leer. Bueno, como vemos, esta historia va de manera progresiva, cada vez se pone mejor, ¿verdad? Cada vez nos acercamos más a Dios, cada vez Dios habla más al rey. Y lo que sucede es que el pueblo de Dios estaba en un tiempo, o había caído en un tiempo de decadencia terrible, de tal manera que no estaba la ley, o no se conocía la ley, no se conocía la escritura. Los sacerdotes, en el tiempo que están haciendo la obra en el templo, que están remodelando el templo, que están limpiando el templo, encuentran una porción de la ley. No se sabe si era el Pentateuco entero, los 5 libros: Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Sí dije los 5? Me faltó Éxodo. Éxodo es donde revelan la ley, ¿no? El Pentateuco no son los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora sí los dije completos. No se sabe si era todo el conjunto de los 5 libros o solamente era Deuteronomio. Deuteronomio es la repetición, se le llama la segunda ley, o es la repetición de lo que sucedió en Éxodo cuando Dios le da la ley a Moisés. Deuteronomio capítulo 28, si usted lo lee, ahí está, dice la Biblia, todas las bendiciones si el pueblo obedecía. Pero también dice todas las maldiciones si el pueblo no obedecía. Y si usted léalo en su casa, se lo dejamos de tarea. Si usted lee y pone atención, las bendiciones es una porción así como de 15, 20 versículos. Pero las maldiciones son más terribles y son más extensas. Usted va a leer más. ¿Perdón? Es como lo doble, exactamente. Entonces es mucho más abundante. Tal vez cuando le traen el libro al rey y le dicen: oye, rey, encontramos la ley de Moisés.
Y el rey, que tal vez solamente porque en Israel existía mucho la tradición oral. La tradición oral significa que se pasaban de generación en generación las historias bíblicas sin leerlas. Y muchas veces hacían de la tradición oral más importante que aún las mismas escrituras. Por eso Jesús tuvo ese conflicto con los fariseos en los tiempos de él. Y tal vez a Josías le habían contado de manera oral o verbal lo que la escritura decía o lo que la ley contaba o hablaba, pero cuando se la leen de manera literal, hermano, la palabra de Dios tiene que hacer un impacto en cada uno de nosotros, cuando es leída, cuando es predicada, cuando es enseñada. Pero Josías, al escucharla leída por primera vez, causó un impacto en él y cayó, como decimos los de México, le cayó el 20. Entendió por qué la nación de Israel estaba sufriendo como estaba sufriendo. Y él entendió que era porque se habían alejado de las promesas, de los pactos de Dios. Y él le dolió su corazón, él sintió reprobó todo lo que la nación estaba pasando y se rasgó sus vestidos, se rasgó su vestidura. Era una acción de humillarse, de reprobar lo que estaba sucediendo. Y él hizo algo, él mandó a consultar a Jehová por lo que estaba sucediendo. Y dice la Biblia que mandaron a consultar con una profetisa llamada Hulda, versículo 22, la cual dio una respuesta favorable al rey, pero no muy favorable a la nación. Al rey se le dijo que por cuanto se había humillado, por cuanto había buscado al Señor con todo su corazón, por cuanto había habido esa actitud en él de arrepentimiento, de pesar, de un sentimiento de búsqueda al Señor, él iba a morir en paz, él iba a ir al sepulcro en paz, pero sobre la nación ya estaba establecido un juicio, al final del cual la nación iba a terminar mal, iba a terminar desterrada, iba a venir juicio sobre la nación de Judá. Ahora, hermanos, vengamos aquí al día de hoy. Eso es historia, ¿verdad? De allá, de historia bíblica, historia que entendemos. Entendemos que sobre este mundo ya está establecido un juicio. Que este mundo, dice la Biblia, todo lo que nuestros ojos ven va a ser quemado, va a ser consumido. Estas semanas hemos sentido mucho las noticias de nuestros hermanos guatemaltecos, como han sufrido por estas erupciones del volcán que está allá en aquel lugar. Y muchos han perdido la vida, muchos han perdido sus pertenencias, han perdido diferentes cosas, ¿verdad? Todo lo que tenían y duele. Duele porque podrían ser nuestros familiares o podríamos ser nosotros mismos. En Hawái también en estos momentos hay erupción de volcán. Siempre ha habido, pero ahorita hay más. Y se ve ahí, usted ve las noticias y se ve la lava como corre. Y todo eso podemos llamarlos fenómenos naturales. Pero al final de cuentas, la misma Biblia dice que la naturaleza gime, ¿verdad? Está esperando que los hijos de Dios sean como levantados, ¿verdad? La redención de los hijos de Dios. Es decir, que Dios va a usar la misma naturaleza para que el juicio se lleve a cabo en esta tierra. Y son principios de dolores, como dice la Biblia. Es decir, aún no es el tiempo, pero estamos en ese proceso. En el tiempo antiguo, cuando fue el diluvio, fue un fenómeno nunca antes visto. Un fenómeno natural nunca antes visto, porque nunca había llovido. Y llovió por 40 días, 40 noches, y todo se llenó de agua, todo se inundó, y todos perecieron, con excepción de Noé y su familia.
Hay un juicio ya establecido para esta tierra en la cual todo lo que vemos perecerá a causa del fuego. ¿Cómo? A través de los fenómenos naturales. Aún dice la Biblia que las estrellas caerán. Y las estrellas están a una temperatura extrema. Es decir, que al hacer contacto con cualquier cosa en esta tierra, va a haber fuego, va a haber destrucción. Aún actualmente ha habido noticias de meteoritos que caen y que a la hora que impactan la tierra se forma un incendio, porque descienden a velocidades, no sé, extremas. Entonces, hay juicio sobre esta tierra, hermanos. Hay juicio, ya está establecido. Nada lo va a cambiar. Pero usted y yo nos tenemos que humillar, así como Josías, y buscar al Señor, buscar su rostro, buscar influenciar a otros. Así como Josías había influenciado para que los ídolos fueran derribados, destruidos, para que la nación ya no buscara la idolatría, así influenciar a otros. Así como Josías había buscado una reforma en el templo, reconstruirlo, así nosotros buscar reconstruir otras vidas, reformar a otros. No darnos por vencidos, sino decir, es que este familiar que tengo, este amigo que tengo, no cambia con nada. Es decir, nadie lo va a cambiar. No, sí, Dios lo puede cambiar. Dios lo puede cambiar. La Biblia dice que Dios puede hacer de un corazón de piedra un corazón de carne, un corazón que sienta. Hay personas que a veces de plano usted dice, ¿y cómo no siente nada? No le duele nada, están como bien duros. Pero Dios tiene el poder para cambiar. Entonces, Josías envió a consultar a Jehová a través de esta profetisa y recibió contestación. Y aunque la contestación no fue del todo agradable, porque le dijo que ya había un juicio que nada lo iba a evitar, le dijo a él que por cuanto él se había humillado, él no iba a ver, sus ojos no iban a ver esa destrucción. Nuestros ojos, hermanos, no estarán aquí para ver la destrucción de esta tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No vamos a estar aquí. La Biblia nos habla y nos dice que antes de que venga la gran tribulación, usted y yo ya debimos de haber sido arrebatados. Ya debemos de haber sido tomados y ya debemos de estar ahí arriba con el Señor en las nubes, o en el cielo, ¿verdad? Celebrando las bodas del Cordero que habla el libro de Apocalipsis. Entonces, busquemos al Señor, hermanos. Sigamos buscando al Señor. Sigamos humillándonos delante de Dios. Humillarse, hermanos, es reconocer que dependemos de Dios para todo. Reconocer que Dios es el dador, el autor de todas las cosas. Así es que sigamos en esa actitud. Amén. Amén. Vamos al punto, al inciso B. Ahí nos quedamos en ese punto. El inciso B dice, el rey guía al pueblo. Y vamos a ver los versículos 29 al 32. Dice el 29 así: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová, ¿qué hizo? Pacto, de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. ¿Y qué dice? Con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Hasta ahí, hasta el 32. Bueno, lo que, como decíamos, el rey era el personaje de mayor influencia en la nación de Israel.
Y él supo tomar ese papel. Todavía estamos en el 2, en el inciso B. El rey guía al pueblo. Entonces, él toma el lugar y convoca a todo el pueblo, a toda la ciudad. Y dice la Biblia, desde el más pequeño hasta el mayor, ¿verdad? Hasta el más jovencito hasta el más grande. Y lo que a él se le había leído, dice la Biblia, hizo que se les leyera. Versículo 30. Subió el rey de la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores del pueblo y los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de todos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Hizo una reunión especial. Cuando usted mire, usted se va a identificar, porque cuando usted conoció el evangelio y fue tocado por Dios y leyó esta palabra, usted se la quería leer a otros, ¿verdad que sí? Y usted quería compartirla con otros. El rey quiso compartir lo que había recibido de parte de Dios. El rey quiso salvar a toda la ciudad y reunió a todos y hizo que se les leyera, podemos decir actualmente, la Biblia, ¿verdad? Las escrituras, la ley. Y no conforme con eso, él hizo, dice la Biblia, un pacto. Versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Ok, mire, nos pueden decir que el mundo se va a acabar, nos pueden decir que algún día nos vamos a morir, nos pueden decir que esta tierra va a terminar en tragedia, pero usted y yo hoy, presente, que estamos sanos, que estamos como estemos, ¿verdad? Vamos a buscar a Dios, vamos a hacer pacto con Dios, de buscar al Señor con todo nuestro corazón. El rey Josías venía de un pasado difícil, porque su abuelo Manasés había sido malo, se había humillado y Dios lo había perdonado. Su padre Amón había sido malo y lo habían matado, su padre había sido asesinado. Ese era su pasado. Su futuro ya se lo habían dicho, que él iba a morir en paz, pero que la nación iba a recibir juicio. Y él tenía el pasado, él tenía el futuro, pero también tenía el presente. Y con el presente él decidió buscar al Señor. Él decidió hacer pacto con Dios, de buscar al Señor, dice la Biblia, con todo su corazón. ¿Dónde lo tengo? Aquí, versículo 31, a mitad del versículo dice, con todo su corazón, con toda su alma. Él decidió buscar al Señor. Y usted y yo tal vez tengamos un pasado difícil, y el futuro ya está dicho, que todo va a acabar en esta tierra. Pero lo que tenemos hoy, que usted está aquí hoy, que usted tiene el hoy, hay que buscar al Señor. Hay que hacer hay que estar dispuestos a buscar a Dios, a hacer un pacto con Dios y decir, yo te voy a buscar con todo el corazón. Sin importar que mi padre tal vez no te buscó, sin importar que mis familiares tal vez no te buscaron, yo te voy a buscar. Yo voy a ir en pos de ti. El rey Josías hizo eso, él primero. Porque esto es usted primero. ¿Usted quiere que otros sirvan a Dios? Pues sírvale usted primero. ¿Usted quiere que sus familiares se conviertan? Pues usted sirva a Dios primero. ¿Usted quiere ver cambios en otros? Bueno, pues comience con usted. El rey se puso primero, porque es bien fácil, ¿verdad?, poner a otros primero. Empieza tú. No, empieza tú. Empieza tú.
Y exactamente lo que dice el pastor. Josué hizo algo que cualquier maestro de español o de gramática nos regañaría, porque nos enseñaron a que el yo va al último, ¿verdad? Cuando usted habla de usted, usted tiene que dejarse usted a lo último y no decir fui yo a la casa de mi abuelita y mi primo y mi tía y mi abuelita. No, lo correcto sería mi abuelita, mi prima y yo. El yo va al último. Pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué se puso primero, así como el rey Josías. Usted y yo nos tenemos que poner primero. Yo voy a servir al Señor, y como yo sirvo al Señor, otros que vienen atrás de mí van a ver que yo sirvo al Señor, y entonces ellos van a querer servir al Señor también. Amén. Entonces el rey, como personaje de influencia, él guió al pueblo. Él los llamó, los reunió, les leyó la ley e hizo un pacto. Hizo un pacto, y eso fue impactante para los demás, porque los demás entonces quisieron unirse al rey. Y véalo, algo curioso, versículo 32 dice que él hizo que se obligara, hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Él como rey tenía la autoridad para hacerlo. Pues como comúnmente se dice, no podemos obligar a nadie a nada, es voluntario, pero el rey lo hizo. Ese era el último versículo que leímos, ¿verdad? El 32. Entonces, así como el rey guió a otros al Señor, usted y yo podemos guiar a otros a Dios, pero acuérdese que es primero nosotros. No pensemos que alguien más va a hacer lo que nos corresponde a usted y a mí hacer. No espera que la pareja, ¿verdad? No, pues tú primero, no, tú primero. No, usted primero. Póngase como ejemplo, como buen ejemplo, ¿verdad? De buscar al Señor siempre. Vamos ahora sí a pasar al 3, por favor. Vamos a ir terminando el 3. Dice, nos habla acerca de la celebración de la Pascua. El punto 3 dice la celebración de la Pascua. El inciso A dice los preparativos. Vamos a leer en el capítulo 35 los versos 1 al 9. Dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servirá a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en número de 30,000 y de 3,000 bueyes para toda la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. El 9 también. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabat, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes.
La Biblia habla y dice que en los tiempos de Josías se celebró una Pascua como nunca antes se había celebrado en Israel desde los días de Samuel. Es decir, fue algo tremendo, algo que sobresalió sobre otros tiempos. Y es que en Israel no se había celebrado la Pascua últimamente, no había esa revelación a través de las Escrituras. Las Escrituras estaban o habían sido perdidas. El pueblo de Dios estaba, por tanto, sin dirección. Cuando se encuentran las Escrituras y Josías las descubre y hace el llamado y comienza a surgir todo esto, él se da cuenta que tenían que celebrar la Pascua. La Pascua es la celebración de la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Cuando Dios saca al pueblo hebreo de Egipto a través de Moisés, les enseñó que tenían que celebrar la Pascua. Y la Pascua era que tenían que comer panes sin levadura, que tenían que comer el vientre, las entrañas de los corderitos, y lo tenían que hacer deprisa, y tenían sus tradiciones. Era algo que les hacía recordar que precisamente Dios los había sacado de esclavitud a libertad. Y por tanto tenían que ser agradecidos. Tenían que ir al templo, presentar sacrificios. Y Josías, al ser impactado por Dios, quiso servir a Dios, quiso obedecer a Dios, hizo pacto con Dios y dijo: vamos a hacer sacrificio a Jehová, vamos a celebrar la Pascua. Y la celebraron en el tiempo establecido. Y él, de él mismo, él proveyó para que se celebrara la Pascua. Y obviamente para la Pascua lo que se usaba era un cordero. Entonces él dio corderos, él dio bueyes, y sus oficiales, sus príncipes, también dice la Biblia, dieron con liberalidad, es decir, en abundancia. No se guardaron nada. Vamos a servir a Dios, vamos a celebrar a Dios. Y ahí están, y dieron en abundancia. Nosotros, hermanos, vamos a traerlo ahora aquí al día de hoy, ¿verdad? Ya no traemos animalitos al templo a celebrar al Señor, pero traemos nuestro cuerpo. Dice Pablo que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Jehová, nuestro ser. Entonces tenemos que venir preparados, listos. Los servicios a los que la mayoría, y pues usted sabrá si tiene tiempo o no en la semana de venir, pero a los que la mayoría asistimos es los domingos. Bueno, hay que venir preparados. El sábado en la noche usted ya duérmase a una buena hora, ¿verdad? No muy tarde, porque si no, no se va a querer levantar el domingo temprano. Porque de por sí cuesta levantarse. Prepárese. Prepare su cuerpo, prepare su mente, prepare su corazón. Venga listo para adorar a Dios. Venimos a buscar a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, entonces, sin importar si va a predicar el hermano Israel o X persona, usted venga a buscar a Dios. Usted no venga a verme a mí, o sea, yo no le puedo dar nada. Yo no puedo, yo soy una persona como usted y como yo, como todos. A veces cometemos ese todo, yo creo que tal vez todos lo hemos hecho. ¿Y quién va a predicar? El pastor Isaías, como era así, pues chistoso, decía, va a predicar un predicador sin cabeza.
para que, dando a entender que usted no se fijara en quién estaba acá, ¿verdad? Nosotros, cuando buscamos a Dios, lo tenemos que hacer de corazón, sin importar si va a dirigir una persona, otra persona, si va a predicar una persona, otra persona. Vamos a buscar al Señor, vamos a buscar a Dios. Tenemos que ir preparados con nuestro corazón y presentarnos ante Dios, presentar este cuerpo como sacrificio vivo, como olor fragante, como algo que agrade al Señor. Solamente un comentario. Sí, pastor. Aparte de que ellos iban preparados, hablando espiritualmente, porque para eso se preparaban también, para ofrecer los sacrificios al Señor, tenía que haber una preparación espiritual dentro de ellos para que Dios se agradara, ¿verdad?, de los sacrificios. Aparte de que iban preparados espiritualmente, ellos iban preparados con los bueyes, con los corderos. Es decir, que Dios espera de nosotros que vengamos preparados espiritualmente para el día de su presencia, pero que también traigamos algo que ofrecer. ¿Sí? Entonces, ahí entra ofrendas, diezmos. Todo. Exactamente, el pastor tiene toda la razón. Nadie, en el tiempo antiguo, hermanos, nadie se podía presentar al templo con las manos vacías. Nadie. Todos tenían que llevar o ovejas, o bueyes, o toros, o los que menos podían tenían que presentar unos palominos, unas palomitas, que era lo menos que podían llevar, que era, digamos, lo más accesible al bolsillo de los que tal vez no tenían mucho. Pero nadie se podía presentar con las manos vacías. Josías, de su tesoro, de su hacienda, de lo que él tenía, él dio y le dijo al pueblo: preséntense al templo a hacer sacrificios, preséntense a buscar al Señor, ¿verdad que sí? Vamos a ir terminando. Inciso B dice la celebración. Primero eran los preparativos y ahora fue la celebración. Versículo 10 al 19. Dice: preparado así el servicio, ya estaba todo listo, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán y de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y los levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Y el 19 dice: esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Es decir, Josías aún era una persona muy joven,
cuando esto sucedió. Comenzó a reinar a los 8 y 18 años después tenía 26 años. El impacto que Dios hizo en Josías trajo, escuche, un avivamiento a la nación de Israel. Y avivamiento es, hemos escuchado muchas palabras, es despertar. Es un levantarse. Es de una persona que está en un estado no muy activo, o un estado espiritual inmóvil, hasta podríamos decirlo. Y viene alguien, tiene que venir alguien, o tiene que venir Dios mismo y despertarle, sacudirle y levantarle. Josías fue uno de los mejores reyes que Israel tuvo. Y los historiadores dicen que fue el último rey bueno que hubo en Judá. Después empezó a haber más decadencia, hasta que vino Nabucodonosor y se llevó a Judá. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que hacer con lo que tenemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tal vez usted y yo obviamente no somos reyes, ¿verdad? No, terrenales no somos reyes, no tenemos un reino, pero la Biblia misma nos habla y nos dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es decir, tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio. La Biblia textualmente, Pablo habla y dice que tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Eso qué significa? Que tenemos que reconciliar al mundo con Dios, reconciliar a aquellos que no conocen a Dios con Dios. Josías fue el primero que fue impactado por Dios a través de su palabra, a través de descubrir su palabra. Su palabra había estado polvorienta, ahí empolvada, guardada en una esquina. Tal vez nadie la había visto, tal vez entre los escombros del templo. Pero cuando la descubren, la abren y la leen, Josías fue impactado. Y ese impacto que él recibió, él lo llevó a otros. Comenzó a limpiar la nación, comenzó a reconstruir el templo, comenzó una vez más a hacer los sacrificios, restableció los ministerios de los sacerdotes, de los levitas, atrajo a otros al Señor. Hermanos, usted y yo tenemos que atraer a otros. Tal vez usted diga, bueno, no están aquí en la iglesia, los invito a la iglesia, no vienen. Pero al final del día no es que si están aquí en esta iglesia o están en otra iglesia. Lo importante es que ellos se reconcilien con Dios, que Dios haga algo en sus vidas, que Dios sane al que está enfermo, que Dios dé consuelo al que está triste, que Dios supla al que está pasando por necesidad. Pero es usted, soy yo, así como somos, con un pasado tal vez difícil como Josías. Pero Josías no dejó que el pasado no le dejara servir al Señor, o que el futuro que ya estaba dicho, lo que iba a suceder, no le permitiera servir al Señor. Usted y yo vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie en esta mañana. Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que no se rinde con nosotros. Dios es un Dios que habla constantemente a nuestro corazón y que Él quiere enseñarnos, Él quiere dirigirnos, Él quiere hacernos bien.
¿Cuántos lo creen? Déjese guiar, déjese llevar por Dios, déjese hacer el bien por Dios. Y sea usted ese instrumento para que Dios se revele a otros. Y así como Josías fue de influencia para toda una nación, usted puede ser de influencia para toda una familia, para todo un lugar de trabajo, para personas alrededor suyo. Amén. Levante sus manos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos bendecir tu nombre, Dios. Reconocer, Señor, que sin ti nada somos, Dios. Que sin ti nada podemos, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos redarguyó de pecado, que nos acercó a ti. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos da nuevas fuerzas. Gracias por tu palabra, Señor, que es nuestro alimento. Señor, queremos pedirte, Dios, que nos ayudes para ser de bendición a otros, para guiar a otros, para enseñar a otros, para ministrar a otros, Dios. Queremos servirte, Señor, nosotros primero, para que otros, Señor, puedan ser influenciados por nuestro servicio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos de tu fortaleza, de tu guianza. Pedimos de tu gracia, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias. Aleluya. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Dale gloria a Dios por su presencia con nosotros, porque Él ha sido bueno, porque Él nos habla a través de su palabra y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer tú y yo es servirle con todo nuestro corazón, hacer lo que a Él le agrada, y Él bendecirá de una manera poderosa cada uno de nosotros, nuestra familia, nuestro hogar. Levanta tus manos y adora a Dios un momento y declara que no hay nadie como nuestro Dios, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, Jesús. Glorioso
Es tu Santo Espíritu el que trae avivamiento en nuestras vidas, Señor. Es el fuego de tu poder, oh Dios, el que nos aviva, el que nos despierta, Dios, el que trae una reforma, Señor, a cada uno de nosotros. Oh, te adoramos. Permite, Señor, que cada día podamos buscar tu rostro, Señor, como tú quieres que lo hagamos. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Te alabamos, Jesús. Antes de que le dé el aplauso a Dios, escuche bien lo que voy a decirle primero. Todo el que reconozca y se dé cuenta y esté consciente de que Dios ha sido bueno con usted, entonces sí dele un aplauso a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando estamos conscientes de que Dios ha hecho cosas grandes con nosotros, es entonces que ofrecemos algo para Dios. Y le estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. Yo reconozco que Cristo cambió, transformó mi ser, me dio nueva vida, cambió mi lamento en baile, pues ahora le doy mi vida a Él para servirle. Cuando yo entiendo que Él me sacó de la miseria en que yo vivía, ahora yo le doy de lo que Él ya me ha dado. Porque reconozco, y como reconozco, hay agradecimiento en mi corazón hacia Dios. Fíjese que antes de celebrar la Pascua, Josías, juntamente con el pueblo, ellos entraron en un avivamiento primero. Por eso fue que cuando el avivamiento llegó, la reforma llegó a sus vidas, entonces fue que ofrecieron sacrificios, holocaustos y celebraron la Pascua. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros estamos en avivamiento no escatimamos las cosas. Sabemos que Dios es lo más importante para nuestra vida. Sabemos que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Entonces, reconocemos que todo es de Dios. Y como todo es de Dios, entonces mi vida y lo que yo tengo es de Dios. Y esta mañana vamos a preparar nuestros corazones para traer las ofrendas, para traer los diezmos, y vamos a hacerlo con gratitud. Porque Dios se agrada de un corazón agradecido, y por eso le traemos lo que al Señor le corresponde en esta mañana. Vamos a hacerlo con gozo, con alegría, porque Dios ama al dador alegre.